eh, nos hemos visto impactados en los últimos años por una serie de situaciones que eh, implican romper con los esquemas en los que nos hemos encontrado, todo producto de las situaciones de crisis, tanto económicas, políticas, de salud que hemos pasado en el transcurso de estos tiempos, de estos meses. Esto nos ayuda entonces también a tener que replantearnos y preguntarnos en todo momento dónde está Dios en estos momentos de crisis, cómo Dios está manifestando o cómo Dios está haciendo presente su vida o cómo se está haciendo presente en nuestra realidad y cómo podemos responder entonces a estas circunstancias tan difíciles por las que pasamos y tener que asumir una postura verdaderamente cristiana desde la perspectiva evangélica y no desde una postura totalmente pietista donde lo que importa es mi idea de Jesús y no la idea propiamente de Jesús como hombre, como Salvador. En ese sentido es entonces que tenemos que impactar en nuestra propia vida y tenemos que atrevernos a hacer una lectura más allá de lo cotidiano, más allá de lo racional y mover todas estas fuerzas internas hacia una razón que invite o que dé respuestas a a estos momentos donde es difícil encontrar una razón diferente para poder vivir. El tema de hoy, como les decía, es espiritualidad en tiempos de crisis, específicamente tomando en cuenta la crisis de salud por la que estamos pasando a nivel mundial. La felicidad no está donde no hay dolor, sino donde el dolor tiene un sentido más allá de lo que cotidianamente tenemos entendido por dolor. Si no sabemos darle sentido al dolor desde la concepción trascendente o desde la lógica de Dios, entonces entramos en una situación compleja que impactaría de forma negativa no solo en nuestra vida, sino también en la vida de las personas que están a nuestro lado y también en la relación que podemos tener con Dios. Es aquí donde la espiritualidad pues aporta elementos sumamente importantes que nos van a ayudar a relanzarnos y descubrir que Dios en todo momento está presente. Pero como veremos más adelante en el tema, descubriremos que Dios también entiende o que Jesús entiende esas situaciones de crisis por las que nosotros pasamos y que desde ahí nos ayuda a poder proyectar esa experiencia desde una cuestión sumamente novedosa porque no es la intención o el Jesús pietista, insisto, el Jesús a mi manera, sino que asumo el Jesús de los evangelios, que es un Jesús totalmente humano y es la medida para que yo pueda ver qué tan humano o deshumano soy. Eh, Jesús en su vida pública pasa de dolor en dolor, no solo los dolores que padeció en la cruz, sino que una serie de circunstancias en su vida le fueron llevando a que se fuera sintiendo o que fuera padeciendo diferentes tipos de dolores, dolores espirituales que a la vez impactaban en su vida y esos dolores evocaban, querramos o no, en oración. Esa oración es un diálogo profundo con el Padre y que en esa oración, en ese diálogo encuentra sentido su quehacer, encuentra sentido su ministerio y a partir de ahí se relanza hacia algo sumamente novedoso, sumamente humanizador, sumamente liberador. Insisto que el término liberador en este sentido no es desde la postura política, sino desde la postura de la esclavitud, de la dignidad, de otorgarle dignidad a todos aquellos que no tenían ni voz ni voto dentro de la experiencia del pueblo de Israel en el tiempo de Jesús.
¿Cuáles eran esas personas que no tenían voz ni voto? Pues los niños, las mujeres, los enfermos, los leprosos, las viudas. En este sentido es Jesús entonces el que asume el papel de liberador y lleva a estos grupos a una experiencia totalmente novedosa, al tal punto que logran experimentar en su mayor amplitud la maravilla del amor del Padre. Eh, Jesús siente dolor en su alma al ver que los fariseos no asumen o no aceptan el mensaje que él trae, un mensaje de salvación, y que esos tienen el corazón cerrado y que son incapaces de convertirse. La conversión al reino de Dios no es una experiencia que parte de un punto y ahí nomás surge como por arte de magia. La conversión es un proceso que implica todo un cambio de conciencia. Dirá el Evangelio de Marcos que la conversión es una transformación, es dejar de pensar como yo pienso para comenzar a pensar como piensa Jesús. Es entrar en esta experiencia totalmente impactante, totalmente nueva, totalmente implicativa, que invade de una forma libre todo el ser de la persona y desde ahí se relanza a algo totalmente innovador, a algo totalmente nuevo. Y en ese sentido es donde la persona entonces puede, debe y está obligada a tener que buscar a todos aquellos que son alejados, ya sea por la política, por la religión, por la sociedad o por la economía, y de cualquier manera impactar en su vida y que estas personas comiencen a vivir la experiencia de la humanización o del ser personas en todas sus dimensiones. En todas sus dimensiones, pues implica lo afectivo, lo psicológico, lo social, lo espiritual, el ser humano en toda su integralidad, no solo desde un aspecto, sino en toda su integralidad. Jesús libera, Jesús redime a todo el género humano en todos sus aspectos, no en unos y deja a otros aparte. Jesús es un liberador completo, integral. Jesús también siente dolor ante la incredulidad de sus discípulos, siente dolor ante el rechazo que recibe de algunos, de su pueblo. Él llega a su pueblo y él no logra hacer milagros en el lugar donde él creció, de donde él es, porque la gente de ese lugar no cree en lo que él está haciendo. Entonces también ese es un dolor de Jesús, el dolor de estar haciendo y que en tu propio pueblo no asuman el mensaje del Evangelio, que no asuman la propuesta del reino y desde ahí tener que relanzarse. Jesús entonces busca otra novedad, busca nuevas formas, nuevos caminos. Jesús no se queda con los brazos cruzados. Es verdad que los deja, parte de su pueblo, sale de su pueblo y busca nuevas maneras, nuevos pueblos, nuevos lugares donde dar a conocer que el reino de Dios ha comenzado a hacerse vida con él y que él es el portador de esa experiencia maravillosa que el Padre definitivamente pone en las manos de todos aquellos hombres y mujeres que han sido alejados ya sea por diferentes aspectos de la sociedad de su tiempo y que impacta entonces de forma positiva en la vida de todos. ¿Y cómo de forma positiva? Pues hemos visto en los evangelios cómo Jesús entra en la vida, en la realidad de las personas, pero no entra de una forma, no entra de golpe, sino que entra a través de la libertad individual. Por eso cuando Jesús va a sanar, no sana porque Él quiere, sana porque la persona se lo pide. Entonces, este sanar también es un reconocer la persona que está en condición de indignidad, asume el papel que le corresponde desde la libertad, que es parte de una característica propia del ser imagen y semejanza de Dios, y desde ahí le suplica al Señor que le sane, le suplica al Señor que le retorne la vida a algún ser querido. Y el Evangelio está paso a paso, momento a momento, definiendo o demostrándonos que Jesús en ningún momento altera la libertad individual y que parte más bien de la libertad individual para poder
abrirse a la experiencia de los demás. Por eso es que le duele que Judas no logre la conversión. ¿Por qué? Porque aún estando Judas con el Señor, estando con el Maestro, Judas no logra abrir su corazón, no logra sentirse impactado, no logra entrar en la dinámica del reino, y en lugar de amar, en lugar de amar a Dios o de adorar a Dios, él se adora a sí mismo, adora sus ideas y adora el dinero, que era como el encargado de la bolsa. Dice el Evangelio que le gustaba meter la mano en el dinero que no era para él. Entonces Judas entra en una experiencia de idolatría donde él mismo es su propio Dios y se auto-idolatra de tal manera que entonces, aunque ande con el Señor, no vive la experiencia de la comunidad. Jesús también siente dolor ante la negación de los judíos, ya lo dijimos, pero siente dolor en momentos concretos, en aquellos momentos cuando pone el ejemplo del buen samaritano, donde los sacerdotes, el sacerdote pasa de lejos y él explica que la misericordia no es una cuestión, o el prójimo no es una persona que esté ajena o esté próxima a la religión, sino que es toda persona que encontramos en nuestra vida, que encontramos en nuestro camino. Por eso es que las parábolas de Jesús impactan de una forma tal que los fariseos o los judíos de su tiempo, religiosos, practicantes, sienten la necesidad de tener que callarlo. Jesús también siente dolor espiritual y físico en el momento de la pasión, la negación, la traición, que lo escupan, que lo azoten, que lo hagan cargar una cruz durante un terreno muy difícil hasta morir en la cruz. Y todo esto es un doble dolor, el dolor físico y el dolor espiritual. Y lo vemos en la cruz cuando Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese dolor que a la vez se convierte en una expresión de voluntad y una expresión de abandono total en las manos del Padre, pero que no es un abandono simplista o pasivo, sino que es un abandono totalmente activo que implica ponerse en acto creacional o en acto impactante, en acto activo y de intención, en el proceso de la intención de Dios en ese momento. También Jesús siente dolor cuando el pueblo, en lugar de escogerlo a él y liberarlo, escoge a Barrabás, que era un maleante, y lo condenan a él de forma inhumana. Entonces aquí pues al final vamos a tener algunas preguntas, pero la pregunta también aquí sería: en qué circunstancias de mi vida yo asumo lo que no debo de asumir y dejo que Jesús sea nuevamente entregado a los poderes políticos o religiosos, para que pase nuevamente por toda esta situación de dolor, que en lugar de yo ayudarle a minorar desde la espiritualidad sus padecimientos, los vuelvo a hacer cada vez más difíciles, más duros, y el Señor estaría entonces nuevamente sufriendo. La espiritualidad ayuda entonces a meternos dentro de la intención de Jesús, y desde esa intención de Jesús poder responder a algo totalmente novedoso. Dirá San Pablo a los filipenses: tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentimiento? Es el sentimiento de bajarse, el sentimiento de la humildad, de la mansedumbre, pero humildad y mansedumbre entendidos desde la óptica del Evangelio, que no quiere decir callar, que no quiere decir no hacer, sino que quiere decir hacer, pero sin pasar sobre la dignidad de los demás. Y en ese sentido entonces es cuando hay que saber cómo nuestra vida tiene o está impactando de forma positiva o negativa en las actividades o en la vida de los demás. Nosotros, como personas que somos muy normales, somos personas que a la vez necesitamos y sentimos la predilección de Jesús y la predilección del Padre. Hemos sido elegidos para ser plenos, no es ausencia de dolor. Repito, hemos sido creados para ser plenos en cuanto que encontramos y le damos sentido a nuestras experiencias vitales. Si yo tengo un familiar que muere,
lo idóneo de esto sería que yo encuentre sentido en la resurrección, la esperanza de la resurrección, aún en el dolor, aún en la situación más difícil que yo esté viviendo. Esto me va a permitir poder tener la certeza de que Jesús le dará la vida nuevamente en un momento concreto cuando sea el momento preciso. Entonces, la resurrección, creer en que Jesús retornará en vida a nuestros seres queridos, es lo que nos hace tener una esperanza totalmente fija en Él y poder verlo a Él directamente a los ojos, y desde esta intención entonces responder a las situaciones más concretas de nuestra vida. En este momento de coronavirus, ¿cómo podemos responder a este dolor? Pues es ahí donde tendríamos que preguntarnos qué haría Jesús en nuestro lugar. ¿Jesús pondría en peligro a sus seres queridos o se quedaría en casa? Mi espiritualidad me pone de manifiesto ante poner a los demás en peligro y cuidarme o cuidar, o poner a todo o hacer todo lo contrario. En este sentido es cuando entonces nuestra fe tiene que ayudarnos, tiene que iluminarnos a responder a esto. ¿Cuántos hombres y mujeres están en los hospitales poniéndose en peligro? Y no solo porque les paguen, sino porque sienten o tienen una vocación de servicio, una vocación de sanidad que desborda el corazón, y que más allá de un salario, obviamente están en toda la disposición de servir y de ayudar. Es aquí entonces cuando tenemos que preguntarnos ¿dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Pues Dios está en el que está muriendo, Dios está en el que está en la casa, Dios está en todo aquel que está haciendo lo que tiene que hacer. No hacer lo contrario de eso es una situación compleja que no lleva al querer de Dios, porque Dios en todo tiempo y en todo momento quiere lo mejor para sus hijos. Entonces, cuando yo hago lo que tengo que hacer, estoy haciendo el querer de Dios. Cuando yo hago lo que tengo que hacer, estoy trabajando en función a mi libertad, que la libertad es siempre actuar hacia el bien y no actuar hacia el mal. Actuar hacia el mal es el pecado, es darle la espalda a Dios y caminar sin ver el rostro de Dios, y es ahí donde entonces el ser humano tiende a perderse. Ningún profeta, ningún hombre de Dios, ningún patriarca, ningún santo ha encontrado una vida fácil. Ha pasado por el dolor, cualquier tipo de dolor. Y podemos leer la vida de los santos de la época medieval, de la época del siglo XVIII, siglo XIX, todavía del siglo XX, con las pandemias y las enfermedades, las guerras, que se entregaron sin descanso y se dieron sin miedo para poder socorrer a todas aquellas personas que lo necesitaban. Hemos visto también, y nos ha dejado el campo de concentración de Auschwitz, el testimonio de Santa Teresa Benedicta de la Cruz y de Maximiliano Kolbe, que Maximiliano se intercambia su vida por un padre de familia, y él se va, acepta ir a una celda y lo matan de hambre. Y en ese sentido entonces es cuando entendemos que el cristianismo irrumpe y rompe con toda esta lógica que hay hoy en día, donde el ser humano se vuelve una cosa, se vuelve algo que vale por lo que tiene y no por lo que es. Hemos visto hoy en día también sacerdotes religiosos y consagrados que se han negado al respirador porque ya son mayores, y han dado el respirador para un joven. Y en ese sentido no es que no quieran su vida, sino que entienden que la experiencia de la vida también está en las personas jóvenes, que ellos ya han vivido, ya han servido, ya han dado, y su amor, su capacidad de don, de entrega, de martirio, les lleva a darse de esa manera y responder desde ahí a una experiencia totalmente liberadora y totalmente nueva. No es una cuestión de que no quieran vivir, no es una cuestión de que no quieran sufrir, es una cuestión de que para ellos ese dolor, ese vivir tiene un sentido, y ese entregar la vida tiene un sentido más allá de lo que para nosotros tiene el sentido de la vida.
¿Por qué para nosotros tiene un sentido diferente? Porque nuestra vida, nuestras acciones, nuestros hechos concretos los vemos a partir de lo que tenemos y no a partir de lo que somos. Y somos personas, somos hijos de Dios, somos seres creados para vivir en comunidad, para darnos de forma recíproca unos con otros. Es aquí entonces cuando la santidad o los santos nos hacen ver que ser cristiano es posible, que imitar a Jesús es posible. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús dejó que los hombres, sus hermanos, sus amigos, sus compañeros de camino lo entregaran, sus hermanos de religión lo entregaran y obedientemente, de forma humilde, se entregó y murió en la cruz. Pero también podríamos preguntarnos, ¿dónde estaba Dios en ese momento? Bueno, Dios estaba en el hecho de querer liberar al ser humano y entender de que para encontrar sentido a la crisis, primero hay que callar. Y es lo que hace Jesús. Durante todo el recorrido hay un silencio. Hay un silencio que después de todo es un silencio activo, que no es pasivo en el sentido de que no hay digamos que hay toda una intención detrás del silencio. Este silencio responde a todo un proceso espiritual, a todo un proceso corporal, a todo un proceso de redención de Dios, del Padre, de Jesús hacia la humanidad. Para encontrar sentido de la crisis implica dos cosas: callar la mente y callar el corazón. Pero ¿cómo callamos la mente y cómo callamos el corazón? Esto implica romper con nuestros propios miedos, romper con nuestras propias ataduras y tener que reconocernos a nosotros mismos dentro del proceso de sanación integral y desde aquí poder ver hacia dónde estamos orientados, qué es lo que está poseyendo nuestro corazón, qué posee nuestra vida, qué posee nuestra mente. La mente de todos, liberar la mente de todos los disturbios que nos llenamos en el día a día, que no nos hacen sentir felices, que no nos hacen sentir plenos. Hay que liberar la mente de nuestros propios egoísmos, de nuestros propios pecados, de nuestras propias experiencias, de nuestras ideas de Jesús. Porque mi idea personal de Jesús posiblemente no es la idea de Jesús que radica en los evangelios. Entonces, como cristiano, como bautizado dentro de una comunidad específica, dentro de un movimiento específico, lo primero que hay que hacer para poder concretar un proceso de espiritualidad es asumir la persona de Jesús, pero la persona de Jesús que radica y que se manifiesta en los evangelios, tal cual está en los evangelios. Y no es la experiencia de que hay que callar por callar, no es la experiencia del desaparecer por no hacer, es la experiencia del desaparecer para que en realidad aquel que necesita ocupar el lugar lo ocupe. Jesús desaparece en todo momento, pero su desaparición no es una desaparición del mapa, su desaparición es definir y dejar claro que su papel es hacer la voluntad del Padre. Dirá en el Evangelio de Juan: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Y Jesús dice también: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, la humildad, el desaparecer, implica ubicarse, poner los pies sobre la tierra y entender cuál es mi lugar en el reino de Dios, en la construcción del reino de Dios, en el plan de salvación. No es que yo soy el centro de la redención, es que yo ayudo al Señor en ese proceso de redención que siempre se está manifestando, que siempre se está dando. Entonces implica también salir de casa, romper la barrera de nuestra propia mediocridad para alzar vuelo como un ave que apenas aprende a volar. Luego debemos calmar nuestro corazón. Pero ¿cómo calmamos la mente y el corazón? Con silencio. La sociedad de hoy tiene miedo al silencio. La sociedad de hoy está sumergida en un mundo de ruido, ruido exterior, ruido interior, deudas, enojos, tristezas, desolaciones. Todos estos ruidos implican que no permiten que la persona pueda entrar dentro de sí misma, andar por esas sendas escabrosas, poderse conocer, poder limpiar la casa y poder recibir al Señor, porque esta puerta que dice en el Evangelio, en Apocalipsis, dice:
que hay una imagen donde Jesús está tocando, que dice que si Él toca la puerta y le abres, Él entrará y cenará contigo. Este cenar contigo y este compartir contigo es una experiencia que solo se da de adentro hacia afuera, porque la puerta solo la puedo abrir yo de adentro hacia afuera. Y si nos fijamos en la imagen donde Jesús está tocando la puerta, del lado de Jesús no hay un picaporte, no hay algo que permita abrir la puerta, porque la puerta solo se puede abrir desde adentro. Y esta puerta, este darse, este recibir a Jesús, definitivamente es un totalmente abrirse a algo totalmente novedoso, implica tener que asumir, tener que recibir al Señor en su casa. Es como pasa con Saqueo. Saqueo, un hombre chaparrito, pequeño, se sube al sicomoro para poder ver pasar al Señor. Pero el Señor descubre que Saqueo está ahí y el Señor le dice, Saqueo, lo queda viendo, lo nombra y le dice, Saqueo, baja porque hoy dormiré en tu casa. Ese dormir en tu casa es una invitación de Jesús a sentirse y a vivir en la experiencia del reino de Dios. Saqueo asume esa experiencia y a partir de esa experiencia que vive con Jesús tiene un inicio de conversión. Ese inicio de conversión que es reconocer su pecado, crear un nuevo propósito que tiene una nueva experiencia de vida. Por eso la conversión no es un simple decir que yo me convierto. La conversión lleva en sí mismo todo el proceso que implica el sacramento de la reconciliación, que es una revisión de conciencia, un propósito de enmienda, un nuevo propósito, la confesión del pecado y cumplir con la penitencia. Todo este proceso implica una conversión. ¿Por qué? Porque es un estar constantemente revisando la vida y a partir de esa revisión de vida ir transformando la realidad mía personal y transformar la realidad también de los demás. El silencio es una tarea ardua, es un silencio sonoro, es un silencio sincero, es un silencio divino. ¿Por qué sonoro, sincero y divino? Porque es la forma en la que Dios también se manifiesta. El silencio de Dios es sonoro. ¿Por qué? Porque impacta dentro del corazón o dentro en el interior de la persona. Es sincero porque no es hipócrita, no parte de la perspectiva individual, sino que parte de la comunidad. Veámoslo desde el punto de vista trinitario, que es toda la experiencia trinitaria que se manifiesta en la vida de la persona, y esa experiencia trinitaria es la que hace que yo viva otra experiencia trinitaria con los demás. Entonces es el Padre que se manifiesta en la persona, es el Hijo que se manifiesta en la persona y es el Espíritu de la verdad el que se manifiesta en la persona. La Trinidad entera se manifiesta en la persona y esa Trinidad es la que nos permite poder vivir de una forma totalmente diferente a nuestra relación con los demás en comunidad. Es una tarea ardua y peligrosa porque implica estar acompañados de la esperanza, ser consciente de trabajar porque tengo la certeza de que Dios hará la obra, estar acompañados de la paciencia porque este recorrido amerita ir paso a paso y no es algo que se hace a la ligera, es un paso a la vez y si caigo en el camino pues me levanto y sigo caminando. Y además en la perseverancia, que quiere decir que aun cuando pienso que nada sale bien, sigo andando, sigo caminando, sigo experimentando, sigo revisando mi vida. ¿Por qué? Porque nunca estoy acabado. Siempre me estoy encontrando heridas que debo de sanar, aspectos que debo mejorar, formas que debo de asumir. Por eso, el taller de oración y vida no se tiene que vivir una sola vez, se tiene que vivir muchas veces en la vida. Y cuando digo muchas veces en la vida es muchas veces en la vida. ¿Por qué? Porque nunca terminamos de entender el amor del Padre. Nunca terminamos de entender el proceso, lo que el Señor nos está pidiendo. Siempre el Señor nos está pidiendo algo. Y siempre estamos revisando nuestra vida y estamos encontrando aspectos de los cuales no hemos sanado, no hemos curado
Y en ese sentido es entonces cuando hay que relanzarnos siempre en un nuevo comenzar. Y por eso el taller invita siempre a siempre estarse renovando en esa experiencia de encuentro con el Padre. Y esto implica también los retiros. ¿Por qué? Porque los retiros implican, primero, sacar un tiempo. Segundo, hacer una revisión a partir de unas charlas o de un pensamiento específico. Y a partir de ese pensamiento más revelación nos lleva a una autocrítica y a una toma de decisiones concretas. Que si no existen esos dos momentos, que si yo no me pregunto cómo estoy, o si el Evangelio no me pregunta yo cómo estoy, si Él no me dice cómo estoy, yo no puedo crear una nueva experiencia de vida. Y entonces eso es lo que hace la revelación, eso es lo que hace el Evangelio. Me dice cómo tengo que ser y a partir de eso, cómo tengo que ser, asumo una escala de valores, asumo unas acciones que debo de llevar a la vida y que implica que es un proceso lento. ¿Por qué? Porque pues, caeré en algún momento y tendré que desfallecer en algún momento, pero se trata de que si caigo me levanto y sigo. Ven, comencemos otra vez. Es un siempre estar en camino. Es por eso la iglesia, nosotros nos llamamos la iglesia militante, la iglesia que camina, la iglesia que está en constante mirada hacia un punto fijo. Todos vamos hacia el mismo lugar y el mismo lugar al que queremos ir es el cielo. Entonces, las tres iglesias son la iglesia militante, la iglesia purgante y la iglesia triunfante, que son los que ya están gozando de la experiencia del Padre. Entonces, todos en conjunto vamos en este camino. Por eso en el yo confieso es una oración individual, pero a la vez comunitaria. ¿Por qué? Porque yo me reconozco pecador ante los demás y a la vez le pido a los demás que oren por mi conversión en ese proceso tan difícil. Dice, yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y aquí viene la intercesión. Por eso ruego en una escala jerárquica a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí y ante Dios nuestro Señor. Y entonces en este sentido es cuando entendemos entonces la liturgia y la oración desde un aspecto individual, pero a la vez desde un aspecto totalmente comunitario que nos lleva a asimilar una escala de valores que invita e implica asumir toda una lógica de redención. ¿Cómo afrontar esta situación tan difícil? Bueno, silencio y oración tiene que ser afrontado desde la experiencia de Jesús. No podemos asimilar la experiencia del silencio y de la oración desde otra persona. El cristiano lo asume desde la experiencia de Jesús. El budista lo asume desde la experiencia budista. El judío lo asume desde la experiencia de la Torá. Y así sucesivamente irá a cada experiencia religiosa asumiéndolo desde esa experiencia religiosa. Por eso es que no cabe en la mentalidad que un cristiano practique yoga. ¿Por qué? Porque dentro de la experiencia, dentro del espíritu de la cristiana, no tiene cabida. No existe esa lógica. Digamos, hay cuestiones que se inculturalizan, hay elementos que pueden permitirnos encontrar cabida en nuestra experiencia religiosa, pero hay elementos que definitivamente rompen con eso y no nos permiten. Y en lugar de ayudarnos, nos separan de la comunidad. Y en ese sentido es cuando hay que tener cuidado. Entonces la espiritualidad también nos invita en la crisis a saber dónde estoy parado, cómo tengo que responder y hacia dónde tengo que caminar. Pero para eso necesito silencio y oración. Silencio en la mente, silencio en el corazón. También orar, entrar dentro de sí mismo, dirá San Agustín, en el interior del hombre habita la verdad. Pero esta verdad es con una V mayúscula, porque es Cristo mismo, es la verdad, es la Trinidad, es Dios todo el que habita en sí mismo. Y es Él el que nos ayuda a poder ir limpiando nuestro corazón, nuestro ser, nuestra identidad, nuestra razón de ser, y solo con Él podemos comenzar a barrer y comenzar a sacar todo aquello que no tenemos que tener dentro de nosotros mismos. La imaginación
Dirá Teresa de Jesús, es la loca de la casa. La imaginación nos atrofia muchas veces. ¿Por qué? Porque llegamos a creer que estamos bien cuando estamos mal. O llegamos a creer que estamos mal cuando estamos bien. Por eso también es importante la dirección espiritual, que no es que te digan qué hacer, sino que te ayuden a asimilar los elementos propios que van a ayudarte a seguir caminando de una forma segura. También un cristiano no puede vivir al margen de la palabra. La oración cristiana debe ser una oración de la palabra. No es simplemente rezar por rezar. Hay que ir más allá. Por eso yo cuando a veces me preguntan por el rosario, le digo, sí, está bien rezar el rosario, pero más que rezar, hay que meditar el rosario. Más que rezar el Vía Crucis, hay que meditar el Vía Crucis. Y la meditación implica un proceso simple, pero a la vez complejo. Simple, ¿por qué? Porque implica lectura del texto evangélico, una autocrítica y una toma de decisión. ¿Por qué? Porque si no hay esos tres elementos, entonces no hay una verdadera meditación. Hay repetición de palabras, hay repetición de oraciones, pero no hay una verdadera meditación, no hay una verdadera oración. Y la contemplación también implica en este sentido no solo un hecho de quedarse sin decir palabra, y aquí es donde hay que tener cuidado también porque caemos en el error de creer que contemplar es quedarse quieto y dejar de decir palabras con la mirada fija hacia un solo punto. Eso es parte de la contemplación, pero no es la contemplación toda. La contemplación es ser como Jesús. ¿Y qué era Jesús? Jesús ve en la vida cotidiana, ve la manifestación del Padre. Eso es la contemplación. Tener la capacidad de asombro. Poderse asombrar ante los hechos más sencillos y desde ahí poder responder, elevar una alabanza o una oración diferente en cada momento al Padre y de esa manera poder mantener una relación que no se rompe. La contemplación entonces no se limita a media hora que yo saco y que estoy en silencio y que tengo la mente en blanco o que no hay palabras o que no hay gestos y que de repente sentí un viento fresco. La contemplación, eso es solo una parte de la contemplación. Dirá Ignacio de Loyola que hay que ser contemplativos en la acción. Y esto implica entonces que mientras yo voy viviendo, mientras yo voy existiendo, mientras yo voy haciendo lo que cotidianamente hago, voy descubriendo a Dios en el día a día. Dirá San Benito de Nurcia, ora et labora, orar y trabajar. Dirá que la experiencia de San Francisco de Asís, que es reconocer la huella de Dios en la creación. Entonces, desde esta perspectiva es que la contemplación rompe el espacio de media hora o un tiempo específico en el que yo oro, sino que se expande, digamos, ese es el inicio, pero se expande a toda la vida de la persona. Y es ahí donde entonces la contemplación tiene otra connotación. Y eso, pues solemos caer en ese error de creer que la contemplación se limita al silencio, a la meditación y a la ausencia de palabras. La contemplación implica humildad, implica mansedumbre, implica callar, implica bajar la cabeza, implica levantar la mirada, implica orar, implica responder desde lo más profundo del corazón con la intención de Dios. Implica poder ver, poder abrir nuestra mente a nuevos conceptos, nuevas experiencias, nuevas realidades. Implica buscar la manera en cómo se lleve la experiencia del reino de Dios, cómo se lleve la experiencia del Evangelio a todas las formas posibles. Por eso es que en la iglesia hay santos de todos los tipos y para todos los gustos. Hay gente que se ha hecho santa solo orando, hay gente que se ha hecho santa como padre de familia, como madre de familia, como hijo, como religioso, como sacerdote, como contemplativo. En todos los estados de vida hay santos. ¿Por qué? Porque quiere decirnos esto, que la santidad no está limitada para un grupo específico, sino que todos en nuestra condición, en nuestra
intención, en nuestra espontaneidad, en nuestra especialidad, podemos llegar a esa experiencia máxima de encuentro con el Señor. Eso es la santidad. La santidad es vivir, encontrarle sentido y darle el sentido evangélico a toda nuestra experiencia. Y por eso podemos ver a un Don Bosco y a una Teresa de Jesús que era carmelita de clausura y que digamos, no le dicen andariega nada más por apodo. El título de andariega se lo tiene bien ganado. ¿Por qué? Porque a pesar de ser una mujer contemplativa de convento de clausura, fue una mujer que fue capaz de romper los estereotipos de su tiempo y ir ciudad por ciudad fundando monasterios para poder llevar de esa manera concreta la experiencia del reino, la experiencia de redención, pero de esa manera concreta. La experiencia de Juan de la Cruz es totalmente diferente y la experiencia de Pedro de Alcántara es totalmente diferente. La experiencia de Francisco de Asís es totalmente diferente comparada con la experiencia de esos mismos hermanos que anduvieron con él y que compartieron con él y que hicieron posible que el movimiento franciscano tuviera sus orígenes. Entonces, todo esto parte de la contemplación y tiene el inicio de la contemplación en el silencio y la oración, pero se extrapola, pero abarca toda la vida de la persona. Pero ¿cómo afrontar entonces también estas situaciones difíciles? Implica preguntarse, ¿cómo haría Jesús para resolver esta situación? Y esta pregunta implica ir y leer el Evangelio. Y entonces vemos a un Jesús, si se me murió un ser querido, vemos a un Jesús que llora porque se murió Lázaro, un ser querido cercano, un amigo de su corazón. Entonces la tristeza no es ajena al ser cristiano. Lo que es ajeno al ser cristiano es quedarse metido en la tristeza. Jesús entonces siente tristeza, pero a la vez tiene el poder para retornarle la vida a su amigo Lázaro. Entonces Jesús, a pesar y en medio de nuestro dolor, la idea de que Él tiene el poder de retornar a la vida, de devolver a la vida a nuestros seres queridos, es lo que nos hace estar felices. La confianza de Marta, que le dice también, si tú lo quieres, puede pasar. Entonces, esta confianza evangélica es la que tenemos que ir trabajando en nuestra vida, en nuestro día a día. El abandono no es no hacer. El abandono tiene que ser un abandono activo, que es, me abandono en las manos del Padre, pero voy haciendo con Él, hago con Él, trabajo con Él, construyo con Él esto que Él me está pidiendo, esto que Él me está invitando a transformar en la realidad. Un hombre o una mujer en cada circunstancia de su vida está llamado a vivir esta dimensión contemplativa. ¿Cuál? La dimensión contemplativa de la oración y del silencio, pero vivida en la vida cotidiana. Hay que caer entonces, hay que salir del pietismo, que es esa intención, esa idea personal de Jesús, esa idea que yo tengo de Jesús. Eso de que, ay, pobrecito Jesús, ay, qué bonito Jesús, qué bonito aquello, qué bonito esto, ay, pobrecito Jesús. Esas ideas hay que sacarlas de nuestra mente porque no son propias de la experiencia cristiana. Lo propio de la experiencia cristiana es preguntarse, Jesús vivió esta situación concreta en su vida, ¿cómo la puedo asumir yo, esto que estoy viviendo, a la luz de eso que Jesús vivió? ¿Cómo Jesús me puede aportar algo sumamente novedoso a mi experiencia cristiana para yo poder responder a esto de una manera sumamente innovadora? Cuando queremos encontrar sentido a la crisis, vamos nuevamente hacia Emaús. Entonces somos los hombres que vamos hacia Emaús. Somos personas que vamos hacia Emaús. ¿Y quiénes eran los discípulos de Emaús? Unos hombres o unas personas que van después de la muerte del Señor y van tristes. Van tristes por el camino porque el Señor ha muerto. Pero se encuentran con un desconocido y entonces este desconocido, imagínense la actitud que lleva, porque le dicen que él les dice que por qué van tristes y ellos le responden que si es que él no sabe lo que ha pasado. Y entonces ellos comienzan a relatarle lo que aconteció.
Pero el Señor comienza entonces a catequizarlos, a abrirles el corazón, y en esa experiencia, a abrirles el corazón, es cuando ellos sienten que hay un fuego, que sus palabras tienen un fuego que impacta su corazón, y es en la fracción del pan cuando logran reconocerlo. ¿Y qué es la fracción del pan? En la intimidad con el Señor, en la intimidad con Dios, en la oración, en esa experiencia eucarística, en esa experiencia litúrgica máxima. Lo principal de nuestra experiencia de fe es donde podemos reconocer al Señor, pero reconocemos al Señor no de forma individual, sino en comunidad. ¿Por qué? Porque todos reunidos ante Él podemos reconocerlo. Dice el texto de Lucas que cuando partió el pan, lo bendijo y lo dio, fue cuando lo pudieron reconocer. En esa experiencia entonces es cuando nosotros reconocemos también a Jesús en nuestra vida. Reconocemos a Jesús en la vida del otro y reconocemos a Jesús en la experiencia de la comunidad. Es necesario entonces asumir el Evangelio desde la lógica de los hombres de Maús, pero también asumir la lógica desde María, una vez que está en el huerto de los olivos, el domingo de resurrección. Ella, entre su llanto, entre su delirio, entre su tristeza, su desolación, la mujer llora desconsolada, y está el Señor ahí frente a ella, y ella cree que es el jardinero o el hortelano, y entonces ella le pregunta, entre su tristeza, porque dice que era de madrugada, es decir, que todavía no había creído, había todavía una experiencia de falta de fe, ella le pregunta, ¿dónde tú lo has llevado? Y entonces, imagínense la escena, ella se da vuelta y Jesús la llama por su nombre y le dice María. Y entonces ella se da la vuelta y lo reconoce y le dice Rabuní, maestro. Entonces, en este sentido Jesús también nos llama a nosotros de forma individual por nuestro nombre. En el bautismo hemos sido bautizados a partir de nuestro nombre. Yo, Oscar, te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, esta experiencia del bautismo, hemos sido llamados a la iglesia por nuestro nombre. Y Jesús, cuando nos llama a servir, nos llama también por nuestro nombre. Entonces, la experiencia de la espiritualidad y cómo respondemos a todo este acontecer de nuestra vida, también está orientado desde cómo asumo yo el llamado de Jesús, cómo estoy llamado yo a responder a esta experiencia en la cotidianidad, a esta experiencia que invita a ir más allá, lejos de quedarnos en una experiencia totalmente de mente en blanco, y que nos invita a estar constantemente en acción contemplativa y reconociendo a Cristo Jesús en la persona del otro. Este camino también implica pues tener la madurez para dudar. Lo vemos con Felipe en el Evangelio de Juan, que estando Jesús con ellos le dice Felipe, muéstranos al Padre. Y le dice Jesús, Felipe, tanto tiempo con ustedes y todavía no me conocen. ¿Por qué? Porque a veces el Señor está con nosotros, está en medio de nuestra vida, está en medio de nuestra realidad, y nuestro egoísmo, nuestro llanto, nuestra tristeza, nuestra desolación, nuestra falta de humanidad nos lleva a no reconocer a Dios en medio de la historia, en medio de nuestra historia personal, en medio de nuestra historia, en nuestra experiencia comunitaria. Y entonces tenemos la loquera de preguntarnos, ¿y dónde está Dios en este momento? Cuando Dios está haciendo manifiesto, o Dios está manifestando de la forma más sublime, amorosa, sincera, que jamás podríamos haber imaginado. Y es por ello entonces que tenemos que mantener los ojos abiertos a poder estar con la intención del asombro en cualquier momento. Es también la intención de Tomás, que Tomás se aparta de la comunidad, digamos, en el sentido de que cuando Jesús aparece, Tomás no está. Jesús se aparece solo en comunidad y no se aparece de forma individual en ese sentido, y entonces los otros lo ven y dice Tomás, hasta que yo no meta mis dedos y mis manos en las heridas, no creeré. Entonces, vivimos también esa experiencia. A veces necesitamos experiencias físicas para poder creer. Es que, y lo vemos con las peregrinaciones a los santuarios nacionales o diocesanos,
es que no voy a ir o no voy a caminar este año porque el Señor no me hizo el milagro. Y entonces, ¿qué tipo de milagro estabas esperando? Queremos que el Señor responda a nuestras inquietudes arrogantes y no que responda a nuestras inquietudes que verdaderamente son las que necesitamos. ¿Y cuáles? Podemos respirar, tenemos una familia, tenemos salud, a pesar de que la situación está dura y difícil, es verdad, pero todavía tenemos la posibilidad de construir el reino de Dios, de hacer algo totalmente diferente y algo totalmente novedoso y de llevar la palabra, de llevar el mensaje de cualquier manera. La vida y el milagro no está en aquello que nosotros llamamos extraordinario, sino en que hagamos de lo ordinario algo sumamente extraordinario de tal manera que esto le dé un sentido de plenitud y felicidad a nuestra existencia. Que nuestra vida entonces pueda verse verdaderamente iluminada por la palabra, iluminada por la acción de Dios. Por eso en los santuarios marianos, si nos fijamos, la Virgen no está de frente, la Virgen está después de Jesús. En ese sentido, ¿qué implica? Que yo ocupo el puesto de la Virgen, que Jesús va adelante y yo estoy detrás. ¿Por qué? Porque yo soy el que muestro a Jesús a los otros para que Jesús sea el adorado, para que Jesús sea el recibido. El santuario mariano, las basílicas y todo lo demás invitan, es la Virgen, la Madre, la que nos invita a que nos reunamos en torno al Señor, en torno a Cristo que es vida, es fuego, es palabra, es aliento, es el que nos orienta, no es en torno a ella es la que convoca, pero es Cristo en realidad el que nos quema el corazón, el que nos llena de fuego, el que nos abre el camino hacia una nueva experiencia totalmente liberadora y totalmente impactante. Y explico nuevamente, la liberación aquí no la vemos desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista propiamente de la experiencia de Jesús, de sacar al hombre de su deshumanización para llevarlo a la experiencia plena de humanidad. Pensamos que con decir que se haga la voluntad de Dios o que sea lo que Dios quiere o que pase como Dios quiere, creemos de que ya estamos trabajando en función a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios implica que yo haga cuanto Dios desea y cuanto Dios desea es que yo haga lo correcto, lo bueno. Mi vida está orientada hacia el amor. Dice San Pablo en 1 Corintios 13, aunque hablara todas las lenguas de los hombres y los ángeles, si me falta el amor sería como un bronce que resuena, que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios, el saber más elevado, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falta amor nada soy. Aunque repartiera todo lo que poseo e incluso sacrificara mi cuerpo, pero para recibir alabanzas y sin tener el amor de nada me sirve. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza ni busca su propio interés, no se deja llevar por la ira y olvida lo malo. Y así San Pablo va orientando a la comunidad de los Corintios, de Corinto hacia una experiencia totalmente diferente del amor. Dirá la carta de San Juan, Dios es amor. ¿Qué es entonces? Es una característica, es el hecho, es la esencia propia de Dios, amar, amor. Por eso las tres virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad. ¿Por qué? Porque son las tres virtudes que surgen de la experiencia propia de Dios. De ahí vienen y de ahí hacia eso nos llevan. Por eso la santidad parte también de un estudio de las virtudes teologales vividas a un nivel heroico, de que una persona haya vivido la caridad en su máxima expresión, ya que a pesar de las circunstancias difíciles que haya tenido, mantuvo su fe firme y que la esperanza la tuvo concreta, que le ayudó y la hizo posible dentro de su experiencia cotidiana real y que desde ahí pudo relanzarse a una nueva experiencia totalmente diferente hacia la santidad. San Pablo culmina con estos tres puntos que dice que son válidas la fe, la esperanza y el amor, pero la mayor de ellas es el amor. ¿Y por qué será? Porque si yo no soy capaz de ser como Jesús, que es el amor encarnado, de nada me sirve. Si mi vida no está a la luz del amor que se encarna,
Si yo no soy capaz de encarnar en mi vida el amor, podré ser muy filántropo y todo lo que usted quiera, podré dar todo el dinero que yo quiera, todo hacer lo que yo me dé la gana en favor de los demás, pero si esta acción no surge de la intención del corazón de Jesús hacia los otros, hacia la comunidad, no tiene sentido. Por eso el amor es el motor de toda esta experiencia cristiana, y desde ahí es que nos movemos hacia algo sumamente novedoso y que es lo que instaura una nueva experiencia. En la crisis entonces hay que entrar dentro de sí mismo, porque como diría San Agustín, en el interior del hombre habita la verdad, es ahí donde habita el espíritu de la verdad, y es desde ahí que podemos hacer una nueva lectura, una conversión, un cambio de mentalidad y un cambio de actitud hacia la experiencia totalmente evangélica. Entonces, no impacta, no es tanto cuál es mi idea personal de Jesús, sino cuál es el Jesús que me presenta el Evangelio. No importa si es el Jesús según Mateo, según Lucas, según Marcos o según Juan. Es cuál es el Jesús, a qué Jesús adoro yo, a qué Jesús sigo yo, al Jesús de los Evangelios o a mi idea pietista, herética de Jesús. Y es ahí donde tengo que tener cuidado. También la crisis nos va a marcar una senda, nos va a marcar un horizonte que nos va a permitir encontrar fuerza para ser pacientes, para ser perseverantes y para mantener viva la fe y la esperanza y el amor en un tiempo totalmente difícil, pero que nos permite concretarlo conmigo mismo, con los otros, con el otro y con todos en general. Entonces, con esto culmino. Espero que les haya llamado la atención, espero que haya respondido algunas interrogantes, pero me gustaría que se fueran a la cama con 3 preguntas, y son: ¿afronto mis situaciones de crisis en diálogo con Jesús? La segunda: ¿Jesús es verdaderamente el modelo para mi vida? Y la tercera: ¿es la fe, la esperanza, el amor, la perseverancia y la paciencia virtudes y características de mi vida espiritual? Y si esto genero una autocrítica y asumo unos valores, asumo una experiencia vital a partir de aquí, entonces les aseguro que podrán experimentar algo totalmente novedoso. Lo importante es que estas preguntas sean respondidas a la luz del Evangelio. Si no, seguiremos siendo nuestros propios ídolos, nuestros propios dioses, y respondiendo a partir de nuestras propias experiencias limitadas, desorientadas, desarraigadas, que están muchas veces lejos de la experiencia del Evangelio. Con esto creo que cumplo la hora. Empezamos tarde, pero creo que fue satisfactorio. Nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche por aquí en Iglesia en Salida y Muéstrame tu Rostro, y oremos los unos por los otros y recordemos: la contemplación irrumpe en nuestra vida cotidiana, más allá del silencio y de la ausencia de palabras, es la capacidad de asombro que tengamos en nuestra vida, en nuestra acción diaria, en nuestra vida cotidiana, en cómo resolvemos y asimilamos nuestras experiencias vitales. Les saluda su hermano Oscar Úbeda. Nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche en este mismo canal. Abrazos y nos vemos.